Al filo de la navaja es una película estadounidense del año 1946. Basada en la novela homónima del escritor francés Somerset Maugham, la historia narra la nueva vida que Larry Darrell comienza a forjarse tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Larry Darrell es un piloto aviador que, después de haber estado en combate y haber visto los horrores de la guerra, tal como la muerte de uno de sus amigos, le hizo cuestionarse el sentido de la vida e iniciar una búsqueda sobre él sí mismo. Aquí podemos ver a Larry, nuestro personaje principal, como el mago, la autoconciencia, que, tal como el personaje de la clave 1, que con su vara hace descender los poderes de la superconciencia y los dirige hacia los planos inferiores, Larry parece haber sido iluminado por una fuerza que lo impulsa a alcanzar su más alto objetivo. En la primera escena donde se nos presenta a Larry es en la cena de gala que ofrece el tío de Isabel, su prometida, un viejo aristócrata que no lo ve con buenos ojos, puesto que lo considera un holgazán. Esta idea que se le había formado al tío de Isabel era porque Larry no había aceptado el trabajo como vendedor de aviones, lo cual prometía ser una labor de una gran retribución económica, muy en concordancia con el estatus de vida que esperaría que le diera a Isabel, su sobrina. Pero Larry, al ser cuestionado sobre su renuencia a aceptar este trabajo, enfatiza que no es lo que está buscando en ese momento de su vida. Esta inquietud que muestra el personaje es la mente objetiva que comienza a plantar ideas semilla para iniciar el viaje interior y encontrar el lugar definitivo, el yo real o el lugar del espíritu. Pese a la contrariedad que les produjo a Isabel y a su tío, la negativa por parte de Larry en torno a no aceptar el trabajo prometedor y más bien dedicarse un tiempo a la lectura y enriquecer sus conocimientos, Isabel establece una tregua con él y decide romper su compromiso para que Larry inicie un viaje que le satisfaga la inquietud de encontrar aquello que anda buscando. Nuevamente vemos la clave 1, representada por Larry, situado en la necesidad de conocer aquello que está oculto y que, tal como la magia, tendrá la capacidad de transformación, tal como proceso alquímico. Isabel no logra comprender esta necesidad de autoconocimiento que le expresa Larry, así que ella parece encontrarse en medio de dos opciones, tal como la clave 6, entre seguir y apoyar a Larry, de quien está enamorada pero sin aparente futuro, o bien casarse con su otro pretendiente, un tipo con una muy buena estabilidad laboral y un futuro prometedor. Así que Isabel decide terminar la relación con Larry, y este decide recorrer el mundo en un largo viaje que durará 10 años. En él visita los rincones más recónditos de Europa, y es trabajando en una mina donde conoce a Kosti, un polaco quien le habla sobre quemar todo aquello que le represente conocimiento, pues según él, de esta forma es como el mundo progresará. Aquí vemos una representación de la clave 12, el colgado, en una visión totalmente distinta sobre la concepción del mundo. De esta forma, Kosti se convierte en un parteaguas en la vida de Larry, pues comienza a narrarle una experiencia que tuvo al conocer a un hombre de conocimiento en un viaje por la India. En la escena de este diálogo se escucha que comienza una tormenta con relámpagos. Ello es el signo de la clave 16, la torre, que acompaña la revelación que hace Kosti a Larry sobre el ser un sacerdote renegado que teme a Dios y trata de huir de él. Larry sale de la taberna y un relámpago se escucha en ese momento, en una noche de tormenta, como el rayo de inspiración y de ruptura de lo poco que le quedaba de sí hasta ese momento, y es como decide emprender un viaje por la India y buscar a un maestro. Larry inicia un viaje interior, como alguien que se ha liberado de lo mundano, y es como se traslada a la India para subir a las cumbres del Himalaya. Es allí donde se encuentra con un guía, quien lo instruye en el conocimiento de sí mismo, tal como el hierofante de la clave 5, que le brinda conocimiento y le augura una revelación. Larry entonces se convierte en un ermitaño,
quien habita una cabaña en lo alto de una montaña, y es allí donde tiene aquella experiencia que le había augurado su maestro. Es una revelación donde la luz aparece como la señal de que ha logrado contactar con aquel ser supremo que habita en él, con el Dios interior, con la identidad original. Larry le narra a su maestro que fue cuando la noche se convierte en día, cuando el mundo ignora cuál vencerá, cuando la luz se filtró a través de la oscuridad. Esta fue una alegoría de la iluminación que representa la conciencia. Una vez que Larry transitó por esta experiencia lumínica, decide regresar a Estados Unidos poco después del crack financiero de 1929. En medio de esta crisis convulsiva por la que ha pasado el país, representada por la clave 16, Larry, quien a su vez también había roto con las viejas concepciones del mundo, se encuentra con sus viejos amigos, quienes habían sido afectados por la crisis económica. Aquí podemos ver la clave 10, en donde la fortuna que los benefició por un tiempo, ahora se había volcado hacia el otro extremo. Larry se encuentra con ellos, y él comprende este principio de rotación como una ley universal, no así Isabel y su esposo, quienes han perdido casi todo y quienes viven de la beneficencia de Elliot Templeton, el tío aristócrata de ella. Pese a que la relación de Isabel con su esposo es buena, la aparición de Larry en sus vidas vuelve a avivar los sentimientos que Isabel había mantenido ocultos durante todos esos años sobre su ex prometido. Isabel está representada por la clave 18, la luna, quien esconde muy bien las emociones que Larry le provoca y que en la menor oportunidad hará que emerjan para externalizarlas. La clave 18 también indica que cuando el espíritu opera sobre el plano físico, lo llamamos materia, y aplicada sobre la actividad dirigida de la atención, se convierte en sugestión. Larry hace precisamente un ejercicio de sugestión sobre el esposo de Isabel, quien, tras la bancarrota, había padecido terribles jaquecas y fuertes depresiones. Al atender las instrucciones de Larry en una especie de hipnosis, el esposo de Isabel manifiesta sentirse de mucho mejor ánimo y de haber desaparecido el fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, la luna y su poder de sugestión también aparece en Isabel en un sentido de sombra. Es junto con la clave 15 que Isabel, al enterarse del compromiso de Darrell con Sophie, una antigua amiga que tienen en común, estalla en un ataque de ira y de celos. Sophie es una mujer que, tras haber perdido a su marido y a su hijo en un accidente automovilístico, se había volcado hacia una vida destructiva, perdida en el alcohol y como amante de varios de los clientes en una taberna. Sin embargo, tras su encuentro con Larry, había reconsiderado su forma de vivir y después de un tiempo se había alejado de aquella vida errática, había dejado de tomar y había aceptado la propuesta de matrimonio que Larry le había hecho. La clave 14 representa este momento en la vida de Sophie de templar todo aquello que requería reorientar y focalizar en su centro. Isabel, representada como la luna bajo el aspecto de sombra, enardecida por la noticia del compromiso de Larry y Sophie y volcada por ese estado emocional que la mantiene recelosa y aprensiva con Larry, planea boicotear el compromiso de la pareja. Aquí la clave 15 hace su aparición, nublando la conciencia de Isabel, en donde sale a relucir que no ama a su esposo como ama a Larry y le propone que vuelvan a estar juntos y sea él quien rompa su compromiso con Sophie. Ante la negativa de Larry, Isabel, quien ha perdido la cordura de sus actos y bajo el engaño de ayudar a Sophie a encontrar un vestido adecuado para su boda con Larry, la lleva a su casa y, tal como la esfinge obscura del carro de la auriga en la clave 7, la induce a abrir la herida que apenas comenzaba a sanar. Esa herida del recuerdo del hijo que perdió y que aún Sophie se muestra débil ante el sutil embate que le atesta a Isabel, quien ha dejado a propósito una botella de licor que Sophie se tomará para apaciguar el dolor que le propició el recuerdo de su hijo. Sophie, envuelta en el dolor y alcoholizada nuevamente,
se rehúsa a volver con Darrell y posteriormente es encontrada muerta por la policía. Este elemento marca el final y la transición de la vida de Sophie, quien Larry, con profunda pena y a manera de consuelo, cree que finalmente se encuentra en el lugar a donde siempre había querido estar, al lado de su hijo y su esposo. La cinta concluye con la confesión que le hace Isabel a Larry sobre haber dejado sola a Sophie con la botella de licor tras haberle hecho recordar la muerte de su hijo y su esposo, ello con el fin de ponerla a prueba sobre qué tanto sería una esposa digna de Larry. Y Larry, sin ninguna necesidad de emitir un juicio que la condenara, con la estoicidad de un guerrero sabio, se despide para siempre de Isabel, quien no puede creer que ha perdido a su gran amor. El escritor, quien ha narrado la historia, contempla la frustración, el dolor y el arrepentimiento de Isabel. Él le comenta a Isabel que tal vez nunca más vuelvan a ver a Larry, ese individuo tan excepcional, y cierra con la frase: la bondad es la fuerza más poderosa del mundo y él la posee.